Muy buenos días, mi nombre es Ariana Wick y estudio en la Universidad de Centenaria de Aragua, San Joaquín Turmero. Hoy tengo la oportunidad de presentar y exponer un tema sumamente interesante que engloba a los elementos que están detrás de un noticiero, pero realmente se necesita tener en cuenta por dónde se transmiten los noticieros. Los noticieros se transmiten por medio de la televisión, y la televisión es uno de los medios de comunicación más importantes que existen actualmente. Esto debido a que su acceso es sumamente fácil, ya que son billones de personas a nivel mundial que tienen televisores en sus casas, entonces esta permite que millones de personas tengan información inmediata y fácilmente de adquirir. Entonces, dentro de la televisión se emiten lo que se conocen como las noticias. Las noticias son ese texto, material periodístico que se encarga de emitir y transmitir todos los sucesos de la actualidad. Entonces, para la transmisión de estos sucesos se requiere de un sistema llamado noticiero. Un noticiero es todo aquel programa televisivo que se encarga de transmitir a todos los televidentes y el público las noticias actualizadas del día a día de las últimas horas. Se acaba de emitir las noticias en general. Entonces, para la organización y estructura de un noticiero se requieren unos diferentes elementos, como el organigrama, que se trata de la estructura interna de un noticiero, pero los elementos en específico de un noticiero son los siguientes. Primero nos encontramos con el gerente de estación. Este es el responsable de gestionar todas las actividades de una estación determinada. Este se encarga de dirigir la estación que se le sea proporcionada. Luego tenemos al director de las noticias. Este es el encargado de monitorear toda la información que se emitirá en la estación. Es decir, en el momento que se emita la noticia, este se encarga de verificar que toda la información esté completamente verificada. Entonces, luego tenemos al asistente del director de noticias. Este representa la posición de primera instancia del director de noticias y trabaja conjuntamente. Es como la mano derecha del director de noticias. Luego nos encontramos con el elemento del productor ejecutivo. Este es bastante importante, ya que se encarga de fijar las historias que específicamente cubrirán los periodistas en los noticieros y reportajes. Luego, tenemos el editor o jefe de asignaciones. Este se especializa en dirigir la producción visual de las historias que los camarógrafos cubrirán a lo largo de la transmisión de la noticia, es decir, los ángulos, etc. Luego nos encontramos con el jefe del camarógrafo. Este es el responsable de todo lo detrás de cámara y el equipo de backstage y el equipo técnico y su asignación a los reporteros. Este se encarga de dirigir a todas las personas que tienen el oficio de grabar todas las noticias. Luego nos encontramos con el productor de un programa. Este es el responsable de todo el contenido audiovisual, fluidez y tiros de cámara. Este se encarga en general de cómo será la distribución y el rendimiento del programa a lo largo del noticiero. Entonces, luego nos encontramos con el ancla o el narrador. Este se trata de la voz oficial del medio de comunicación. Esta aparece diariamente identificando al medio, entonces el público lo asimila con la representación del medio. Entonces, luego tenemos a los reporteros. Los reporteros son una parte esencial de un noticiero, ya que esto se encarga de cubrir todo el material noticioso que se representará en los medios de comunicación. Esto transmite las noticias y los reportajes. Luego tenemos al corresponsal. El corresponsal es el reportero que se le asigna una zona en específico. Usualmente se tratan de estados, municipios, zonas pequeñas como pueblos, etc. Esto con una finalidad de cubrir todas las noticias del momento que se estén viralizando dentro de la zona en específico donde se encuentre el corresponsal periodista. Entonces luego tenemos al productor de campo o de exteriores. Este se le asigna los acontecimientos que los reporteros cubrirán, destacándose la organización de la estadística. Este se encarga de la estadística que se va a llevar a cabo para la realización de un noticiero. Luego tenemos al redactor. Este es bastante importante, ya que tiene la capacidad de recibir, seleccionar y organizar todo el contenido que será producido posteriormente por los reporteros o los locutores en general. Luego tenemos al equipo de investigación. Estos reciben todo el contenido proporcionado por el público y encuentran las respuestas a las preguntas de la audiencia. Estos se encargan de recibir todas las opiniones, preguntas e incógnitas que tiene el público hacia cualquier área determinada del noticiero para darles respuesta. Entonces luego tenemos el equipo técnico que trabaja en la producción y transmisión del programa. Luego nos encontramos con el camarógrafo. Como lo dije anteriormente, está el jefe de camarógrafo y los camarógrafos, que se encarga de registrar y captar el sonido y el video del programa por medio de herramientas especializadas como son las cámaras, entre otros equipos para el material audiovisual. Luego tenemos al asistente de cámara. Este se trata del que ayuda a las tareas menores como hacer las conexiones electrónicas, revisar los aparatos, verificar el sonido y demás elementos de la producción del programa. Este es como un asistente en general del material de backstage. Luego tenemos al diseñador. Este se encarga de diseñar los mapas animados y todo el material original del medio de comunicación que se mostrará en el programa. Este se trata de crear la imagen del noticiero. Para luego encontrarnos con el asistente de producción.
recopila y ordena y enumera todo el material que será grabado y que tal saldrá al aire en el noticiero, para luego encontrarnos con el último elemento, bueno, no menos importante, que se trata del editor del noticiero. Este convierte todos los elementos dispersos del noticiero y hace que todo sea conciso, claro y atractivo a la vista. También tiene la capacidad de organizar la información que se transmitirá en el medio. Entonces, podemos tener en cuenta que la noticia y los noticieros son un aspecto muy importante en la vida de las personas, ya que el hecho de transmitir una noticia en tiempo real para un bien común de la sociedad es sumamente importante, ya que trae grandes ventajas para la vida diaria de toda una sociedad. Espero que les haya gustado mi exposición. Muchísimas gracias.